especialmente los que vienen por primera vez, ¿nos quisiera decir su nombre? Bienvenido. ¿Qué le decimos todos, hermanos? Bienvenido, bienvenido. También está aquí parte de mi familia, de mi mamá. Gracias a Dios que estamos aquí, primo. Su esposa, sus 3 hijos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Otro milagro, este varón que está aquí. Otro milagro. Bendito sea el Señor. Y habrá oportunidad de dar testimonio de todo esto. Bien, miren, hoy vamos a empezar a repasar las maravillas que Dios ha hecho aquí en la iglesia. Bienvenidos. Qué bueno que están otra vez aquí con nosotros. Bienvenidos, bienvenidos. Dios ha hecho grandes maravillas aquí en la iglesia. Y Dios nos manda a hacer celebraciones para que no se nos olvide lo que Él hace. Que no se nos olvide. Dios quiere que esas grandes maravillas las tengamos presentes. Eso quiere Dios. Y por eso hoy vamos a repasar una primera parte de cosas maravillosas que Dios ha hecho aquí. Ustedes lo catalogan. Ahora que la repasemos, ustedes van a ser el juez para ver si fue algo de Dios, si fue algo extraordinario. Vamos a empezar por leer todos esa palabra que Dios le dio a la iglesia. Nos ponemos un momento de pie y lo leemos todos en voz alta al unísono. Y Dios va delante de ti, Él estará contigo, no temerá ni te desamparará, no temas ni te intimides. Tomamos nuestros lugares. Saben, esta palabra es grandiosa. Cómo Dios sabe todas las cosas de todos los tiempos. Y a veces nosotros no comprendemos. No comprendemos. Pero el Señor, para Él, el tiempo es todo presente. Para Él está contemplando lo que va a suceder en 6, en 30, en 40, en 50. Todo lo está viendo. Y cómo Dios, que veía venir la situación de la iglesia, nos da esa palabra para la iglesia. Él va delante. Él va delante. Él estará con nosotros. No nos dejará ni nos desamparará. Así que la iglesia verdadera no tema ni se intimide. No tema ni se intimide. Vamos a empezar a escudriñar la primera cosa maravillosa que queremos poner hoy para darle gloria y honra al Señor. Y quiero empezar recitando un versículo que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Lo que aparentemente para alguien que ama a Dios puede ser un revés, puede ser una derrota, puede ser algo que no se logró.
con el paso del tiempo nos damos cuenta que eso fue mejor. Eso fue mejor. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, todo lo que les acontezca es para su bien. Los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados. Quiero empezar a platicarles. Como que esta cosa tiene mucho eco. Empezar a platicarles de cómo cuando nosotros empezamos a tener el propósito de construir un templo, sucedió algo grandioso. Quiero platicarles que con ese propósito en mente, aparté en lo que hoy es Avenida Las Águilas. En aquel tiempo era un caminito, un camino. Del lado izquierdo había un alambrado y surcos, y del lado derecho nada más había surcos. Y estaban vendiendo lotes allí. Pronto fui, vi que había una cuadra pequeña que no habían apartado ninguno, y por lo pronto aparté las esquinas y le encargué al fraccionador que me apartara los lotes intermedios. Y así empezamos. Eso fue como en junio, por ahí. Y en ese mismo tiempo, mis autoridades religiosas se enteraron del propósito que teníamos. Y me hablaron y me dijeron: ¿sabes qué? En la última semana del año te vamos a mandar un grupo de jóvenes para que te ayude a hacer los hoyos de los cimientos. No, yo encantado, feliz. Mientras seguimos abonando. Aquí hay personas de ese tiempo. Aquí estoy viendo algunos. Y entonces, se iba acercando el tiempo, la última semana del año. Y les fui y les dije: ¿saben qué? Necesitamos que nos delimiten los puntos de la cuadrita, porque pues ya queremos excavar, ya queremos empezar a excavar. Con tiempo, y volví a ir y faltaban 2 semanas, y me dicen: ¿sabe qué? El ingeniero no va a poder venir a trazar, a determinar los puntos. Anda trazando un aeropuerto en Guadalajara y no va a venir hasta como por febrero. Santo cielo, estaba en un verdadero problema. Ese fin de semana, ese domingo, le dije a la iglesia: aquí estamos algunos. Le dije: ¿saben qué? Hay un terreno que pertenece a un amigo. Bueno, él lo va a comprar. Oremos por ese terreno. Oremos. Quiero platicarles que en un tiempo que me dediqué a la construcción, hice amistad con una persona que se dedicaba a la plomería. En aquellos años nosotros teníamos un negocio de comida, ¿verdad, hermana? Teníamos un negocio de comida, y un día él llega y me dice: ingeniero, deme un consejo, mire, venga, vamos. Y me trajo a este lugar. Allí había unas tapias al frente y todo esto era baldío, y allá atrás todo era baldío, y allá todo era baldío. Y me dice: ¿cómo ve? Tengo un amigo muy íntimo que me vende este terreno en abonos de 1,000 pesos mensuales. ¿Cómo ve? No, yo pronto le dije: cómprelo. Y así quedó.
Pero cuando andaba yo con el problema encima, entonces me acordé de él. Y le dije a la iglesia, vamos orando por ese terreno. El lunes, en aquel tiempo teníamos los cultos en la tarde. El lunes amanecí pensando, ahora, ¿cómo le voy a hacer para localizar a mi amigo? Porque bueno, quiero decirles que todos los sábados que fui a buscarlo a su casa nunca lo hallaba. Nunca lo hallaba. Me decía su esposa, no, ya se salió. Le gustaba trabajar en constructoras foráneas. O me decía la esposa, este fin de semana no vino. Total que no lo hallaba. Así que el lunes amanecí pensando, ¿cómo le voy a hacer para localizarlo? ¿Cómo le voy a hacer? Se me pasó el día. El martes en la mañana va llegando y desde la puerta del local me dice, ingeniero, vengo a comprarle su camioneta. No, me dio un chorro de gusto. Me dio mucho gusto porque yo andaba pensando cómo hallarlo. Y cómo Dios lo trajo. Y en parte con la solución en la mano. No, pronto lo pasé, lo senté y le dije, sí le vendo mi camioneta. Con dos condiciones. Una, que me pase el terreno que le vende su amigo íntimo. Dos, que vaya con él y le diga que le doy 25,000 pesos de ya por él. Recuerdo que mal hizo así, ay, deje veo, y se salió. Y en la tarde regresó, sí se hace. Él iba a abonar durante 3 años y medio 1,000 pesos cada mes. Así que él iba a pagar 42,000. Así que a mí me parecía justo que en vez de que la persona se esperara 3 años y medio, que pudiera aceptar la oferta. Y llegó y dijo, sí. El viernes, me dieron el título de aquí, hicimos el trato, y el lunes que llegaron los muchachos, ya teníamos dónde excavar. ¿No vio usted la mano de Dios en eso? Sí la ve. Mire, en serio se lo digo, cuando yo necesitaba algo de él y lo iba a buscar, no lo hallaba. No lo hallaba y no lo hallaba. Y miren cómo él llegó con la solución del problema en la mano. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todo lo que les suceda, mire cuando me fueron diciendo aquellas gentes, no va a haber trazo hasta febrero. Pues ¿qué hacía? Pero ¿saben qué? Este lugar es, sobre todo hablando de aquellos años, 1,000 veces mejor que aquel. 1,000 veces. En aquellos años se estaba viviendo una situación en Tierra y Libertad que los que arrimaban piedra para construir no amanecía la piedra, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nivelador necesitamos. Pero lo más importante es la ubicación, porque aquí es un lugar muy accesible de muchas maneras. Aquí muy cerca pasan unas 5 o 6 rutas y es mucho más accesible que allá, y sobre todo en aquellos tiempos. Todo lo que le suceda es para su bien. Bendito sea el Señor, gloria, gloria al Señor. Sí. Y empezamos la construcción.
Y cuando terminamos estas losas, por cierto, quiero decirles, he dado testimonio de esto en otro tiempo. Cuando fue el tiempo de siembrar, vinieron unos 12 hermanos de Puerto Rico y el Instituto Bíblico, todas las naciones, me mandó 8 muchachos. Junto con nosotros éramos como 20 y tantos. Miren, aquí parecía un hormiguero. Mucha gente aquí. Y era necesaria, porque había que cortar madera, había que parar los puntales. Como la altura es mucha, los maestros albañiles dicen, había que maniar, como era muy alto el lugar. Tiene 3,5 metros de allí a la losa. Aquí hay un falso plafón. Había que ponerle madera entre polín y polín, como a la mitad. Parecíamos un hormiguero. Un poquito más voy a hablar de la pastora que trajo a esos 12 hermanos y también del joven pastor que nos mandó los 8 muchachos. Cuando él me habla, me dice, pastor, le voy a mandar 8 muchachos para que le ayuden en la iglesia. Le dije, no, mira, ahorita no. Ahorita estamos construyendo. Dice, ellos van a hacer lo que usted les diga. Si usted los pone a excavar, ellos van a lo que se ocupe. Entonces sí. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Sí. Quiero platicarles que en cuanto estuvo la losa, empezamos a hacer las escuelitas bíblicas de vacaciones en este lugar. Y aunque había piso de tierra, aunque había, recuerdo aquí, una pila de ladrillos como desde aquí hasta allá, por allá un montón de arena, por acá un montón de grava, y hasta de escombro había un montón. Bueno, de cualquier manera, como nos trajimos unas fotos, de cualquier manera empezamos a celebrar la EBDB en este lugar. En uno de los años, ya cuando se terminó la EBDB, vi que todas las hermanas de la iglesia estaban en aquel lugar, muy concentradas, muy reunidas allí en ese lugar. Pues transcurrió todo, pero de pronto vinieron y me dieron a conocer su determinación. Me dijeron, pastor, a partir del próximo domingo ya queremos reunirnos aquí en el culto de cada domingo. ¿Se acordó, hermana? Miren, hermanos, paredes, unas ni las empezábamos, otras a medias. Pronto les dije, hermanas, denme un poquito más de tiempo. Miren, ahorita es junio. Ahorita, ¿para qué queremos paredes o vidrios en las ventanas? Ahorita no necesitamos nada de eso. Pero cuando lleguen los fríos, sí lo vamos a necesitar. Denme 4 meses y entonces sí ya nos venimos. Pues nos pusimos a trabajar con muchas ganas los 4 meses. Al cumplirse los 4 meses ya había aquí un firme, ya las paredes estaban enyesadas. Por cierto, un día llegué, en estos días largos, un día llegué como a las 7. Ya se habían ido los maestros albañiles que me estaban ayudando. Y encontré a Isaías enyesando esta pared. Ni cuenta se dio que llegué. Entré y él estaba
Eso no lo traía en el programa, pero me acordé. Estaba Isaías ahí dándole. Gracias a Dios. Bien, se cumplieron los 4 meses, ya había firme, ya había paredes enyesadas, ya había vidrios en las ventanas. Ya estaba todo esto mejor. Y faltando el sábado anterior al domingo que queríamos ya estar aquí, el domingo 9 de noviembre, el sábado anterior, andamos a la carrera en los últimos detalles. Y ya como a las 5:30 de la tarde, faltaban algunas cosas importantes. Una era que ya teníamos este paisaje, pero el bastidor que va atrás de este paisaje todavía no lo teníamos. De manera que ocupábamos un soldador rápidamente que hiciera el marco, lo hiciera para poder colocar esto. Hacía falta un soldador. También habíamos colocado estas maderas y aquí había unos huecos que les faltaba yeso. A unas franjas así que les faltaba yeso. Pues también hubiera sido muy bonito que hubieran estado listos para el día siguiente. Y las hermanas habían hecho una limpieza general y habían llenado de esas bolsas Jumbo, muchas bolsas Jumbo. Así que también hacía falta sacar las bolsas. Me creerán que solos llegó el soldador, llegó el yesero y el esposo de la hermana Chayo, el hermano Marco, me dice: hermano, ¿quiere que lleve a tirar las bolsas de basura? Las 3 cosas se resolvieron. Las 3 cosas se resolvieron en un poquito de tiempo. Pronto el soldador se puso allí a pegar los fierros. El yesero empezó a llenar esas franjitas, esos huecos. Y pronto salió la basura. Y al otro día estábamos listos para nuestro primer culto aquí. Al siguiente día. Bien dice John Maxwell, tiene un pensamiento. En uno de sus libros dice: cuando te dispones a hacer algo para Dios, sucede una explosión de acontecimientos a favor. Bendito sea el Señor. Yo sé que muchos de ustedes les ha tocado vivir eso. Lo sé. Sucede la explosión de acontecimientos para que eso acontezca. O bien dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el profeta Natán le dijo al rey David: haz todo lo que te venga a la mano, porque Jehová tu Dios está contigo. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Gloria a Él, gloria a Él. Vamos a poner aquí en la pantalla Jeremías 29:11. Es en la traducción de la Biblia, Dios habla hoy. Y vean lo que dice Dios. Vean lo que dice Dios. Yo sé los planes. ¿Es Jeremías 29:11? 29:11.
Miren lo que dice el Señor, hermanos. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Iglesia verdadera, haga suya esta palabra de Dios. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes para su bienestar. Planes para su bienestar y no para su mal. A fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Por eso también nos había dado aquel versículo. Y Dios va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Él sabe los planes que tiene para con nosotros. Él lo sabe. Quiero platicar algo más extraordinario. Quiero decirles que por los años 40 había en un lugar, entiendo que se llama Chico, California, cerca de Los Ángeles. ¿Si hay un lugar allá, por allá? Sí. Bueno, pues había un adolescente a quien Dios le empezó a decir que iba a bendecir a Zacatecas. En esos años. Él no sabía ni qué quería decir Zacatecas. Ni siquiera eso. Luego, una pastora le confirmó la palabra que Dios le había dicho. Dios le empezó a mostrar visiones. En las visiones, él pudo ver la bufa, él pudo ver a nuestro pastor Eliseo. Andaba prendidísimo, acelerado. Y esto le preocupó a su mamá. Y su mamá lo tranquilizó, yo pienso que de más. Lo tranquilizó de más. Le dijo, mira hijo, mira. Si Dios dice que va a hacer eso, Él lo va a hacer. No lo vas a hacer tú. Se tranquilizó, se le olvidó, hizo su vida normal. Pasaron más de 30 años y entonces su empresa empezó de picada. Cuando no queremos entender por medio de su palabra, Él nos habla por medio de las circunstancias. Y cuando vio que su empresa iba de picada, se acordó de lo que Dios le había dicho. Habló con Dios, hizo un pacto con Dios y le dijo, Señor, si tú enderezas mi empresa, yo voy a Zacatecas. Y la empresa empezó para arriba. Y no fue solo eso. El hermano John Warwick da testimonio
de cómo llegó a su escritorio una persona con un fajo de billetes de dólares y le dijo, ¿recuerda eso, hermana? Sí. Le dijo, no sé por qué, pero Dios me dijo que te trajera esto. No le quedó más remedio que venir. Él vino por primera vez en 1983. Primera vez. Tiempo en que había aquí solamente dos iglesias, la presbiteriana y la bautista. Por allí, cerca del Alma Obrera, empezaba otra, muy apenas, aposento alto. Era todo lo que había. En su testimonio, John Warwick dice que fue y tocó a la presbiteriana y nadie le abrió. Y fue a la bautista, abrió la puerta el pastor Eliseo y la sorpresa de John Warwick es que Dios ya se lo había mostrado a él. Ya se lo había mostrado. John Warwick también fue con el obispo y le comunicó los planes de Dios. Quiero adelantar un poquito y quiero decirles que John Warwick empezó a venir cada 3, 4 años. Yo lo conocí ya avanzados los 90s, porque en ese tiempo, entre 3 pastores, habíamos fundado la Alianza de Pastores, por allí, por el 97, 98. En aquel tiempo ya habían pasado desde el 83 hasta el 98 algunos años y ya nos reuníamos unos 7 pastores. Y él empezó a venir a la Alianza de los Pastores. Yo en aquel tiempo no entendía, no comprendía nada. Lo único que sabía es que hay una persona que ofrece un desayuno para los pastores. No, pues ahí vamos. Ahí vamos. Y fue la forma en que yo empecé a conocer a ese varón, a John Warwick. Pero quiero decirles algo importante. Las últimas 2 veces de su vida, las últimas 2 veces que él quiso venir a México, quiso venir a esta iglesia. La familia Pendleton eran sus intérpretes y él les hablaba a la familia Pendleton y les decía, quiero ir a la iglesia del pastor Víctor. Entonces ellos me hablaban y me decían, oiga, John Warwick quiere venir a su iglesia. Claro que sí. ¿Cómo no voy a querer que venga a la iglesia? Claro que sí. En aquellos tiempos colaboré mucho con la Alianza de Pastores y yo aprovechaba su estancia aquí y hacía una reunión de los pastores y una reunión de jóvenes. En aquellos tiempos estaban jóvenes, ¿verdad? Hacía una reunión de pastores en la Alianza, ya para esas alturas ya éramos casi 30 pastores en la Alianza y él llegaba los jueves, el viernes él daba una plática, una predicación con los pastores y el sábado con los jóvenes
y el domingo con nosotros. Quiero decirles que en qué he visto manifiesta esa bendición que Dios dijo. Se pasaron como unos 100 años y allí en Zacatecas solamente hubo 2 iglesias, nada más. Pero algo extraordinario es que cuando yo empecé a ver su vida, lo que Dios estaba haciendo y por qué quería venir con nosotros, empecé a interesarme en su historia. Y fue cuando me di cuenta que Él vino por primera vez en 1983. Eso me causó una sorpresa importante, porque en ese mismo año Dios me trajo para acá. En ese mismo año Dios me dio orden de salir donde andaba. ¿Algunos han escuchado esto? Un puesto de base, no era de confianza, era de base, en las oficinas centrales de la Comisión Federal de Electricidad. El domicilio que aparece en los recibos, Ródano 14, enfrentito de la Diana, enfrentito del bosque de Chapultepec. Allí es Ródano 14, Río Ródano 14. Y como lo dije hace unos 15 días, yo había tomado la decisión de ser estudiante siempre. Y había descubierto algo, que la mejor manera de aprender es dando clase. De manera que estaba en aquel tiempo también dando clase en el posgrado de ingeniería de la UNAM. De allá me sacó el Señor. Bendito sea. Bendito sea. Gloria a Dios. Y entonces yo digo, ay, es el mismo año. Es el mismo año cuando este varón vino acá y el mismo que Dios me trajo. Después me sorprendí más, porque había en Puerto Rico una joven estudiante de medicina, segundo año, y Dios le dijo, ve a Zacatecas, ve a Zacatecas. Ella fue obediente como yo. Obedecimos la voz del Señor. Y se vino a Zacatecas. Las autoridades eclesiásticas la asignaron a un grupo, a un pueblito, una comunidad que se llama Ermita de los Correa. Está más o menos entre Fresnillo y Jerez. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que cuando ella vio el paisaje, Dios ya se lo había mostrado. Dios ya se lo había mostrado. Y también fue en 1983. Me llamó más la atención y me puse a checar cuándo llegó el pastor que fundó Fuerza Ágape, cuándo llegó el pastor que fundó Poder y Gozo, cuándo llegó el pastor Vidal Macías, cuándo llegó la familia Pendleton. Todos llegaron después de 1983. Todos. Ahora comprendo que esa es la bendición que Dios tiene programada para aquí. Formando yo parte de la alianza
Una vez nos visitó el secretario de Asuntos Religiosos del Estado. Una buena amistad. Y cuando nos dirigió la palabra, lo pasamos al púlpito. Dicen, oigan, les encargo mucho que se registren, porque miren, va uno y se encuentra una iglesia cristiana, y va más para allá y se encuentra otra. Así le dio vuelta al púlpito. Platicando con el pastor de Poder y Gozo, Luis Fernando Alcalá, de estos asuntos, porque Dios también lo trajo en esos días a él. Me dice, ciertamente, llegamos una avalancha de pastores. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque las últimas 2 veces que vino a México, John Warwick quiso venir con nosotros. ¿Por qué? Él conocía allá a muchos pastores de aquí, a muchos pastores. Y quiero mencionar algo muy importante. Quiero decirles en primer lugar el sacrificio que John Warwick hacía en venir. Venía solo. Pero yo pude valorar su esfuerzo y su obediencia a Dios la última vez que vino. La última vez que vino, lo pusimos de pie aquí. Y cantando el himno de bienvenida, cada uno de los hermanos de la iglesia pasó a saludarlo. ¿Quién recuerda eso? ¿Quién recuerda eso? Todos pasamos, todos los niños pasaron y los saludamos. Después de eso, seguía la alabanza, de manera que le ayudamos a llegar a su asiento. Y le dije, hermano, siéntese un poquito porque todavía no va a predicar. Y me dice, mira, me voy a poner de pie allí porque me cuesta mucho trabajo volverme a parar. Mucho trabajo. Más o menos 90 años. Más o menos 90 años. ¿Por qué? Él quiso venir a esta iglesia esas 2 últimas veces. Quiero platicar algo que sucedió la penúltima vez. La penúltima vez pasamos al hermano aquí y dijo, quiero decirles lo que Dios me dictó esta mañana. Y leyó un pasaje que habla de los falsos hermanos. En el Nuevo Testamento nada más hay 2 pasajes que hablan, que incluyen esa frase. Nada más 2 pasajes. Hace 14 años, Dios nos estaba previniendo. Hace 14 años.
es tiempo de regresar a Dios. Es tiempo. Aún es tiempo de regresar a Dios. Aún es tiempo. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes para su bienestar y no para su mal. A fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Quería haber incluido hoy más cosas maravillosas de parte de Dios. No se pierda los próximos capítulos. Bendito sea el Señor. Bendito sea.